territorio, riqueza y poder. Durante siglos, Teruel fue uno de los enclaves decisivos para las órdenes militares medievales. Tras la primera cruzada nacen las órdenes militares. Su misión, proteger a los peregrinos que viajaban hacia Tierra Santa. Fíjate que ellos crean la moneda de cambio. Empiezan a ser excelentes gestores. ¿Por qué Teruel se convierte en el territorio más importante de todas las órdenes militares del medievo en la península ibérica? En este viaje desvelaremos señales, marcas y códigos ocultos que aún permanecen en los monumentos turolenses. Tienes a un demonio devorando a una persona, el símbolo de la representación del mal. La Edad Media es una época llena de ritos, llena de símbolos, llena de señales. Encontraron el Arca de la Alianza. Es un enigma, todavía no sabemos nada. Y entenderemos por qué este territorio de frontera se convierte en una pieza clave en el tablero de las tensiones entre las bailías, controladas por las órdenes militares y los reinos cristianos. Yo, si me enseñas el subsuelo, estaré más que feliz. Sí, vamos. Pedro, lo decimos alto y claro, la techumbre mejor conservada de Europa. Prepárense, porque regresa el legado invisible. Esto es el legado de la cruz y la espada. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿qué ocurre en Europa durante esta época que luego más adelante se irían fijando en Teruel y sería como un epicentro? Pues fíjate, estamos en la época de la lucha contra los musulmanes y en esa situación pues tenemos Teruel como un elemento muy interesante de ocupación del territorio, de ocupación militar y luego de repoblación, y por eso toda esa situación de las órdenes militares en Teruel, que tienen una presencia muy llamativa. Y por eso encontramos tantas localidades en este territorio fortificadas, amuralladas y que parece que da una sensación de poder y de seguridad. Sí, porque tenemos que tener en cuenta que esto es una tierra de frontera. Están los enemigos en el sur, los cristianos que vienen desde el norte. Bueno, pues en esa lucha, esta tierra es una zona de frontera muy clara. De manera que hay que llevar mucho cuidado dónde se fundan los pueblos, dónde se repuebla ya con el territorio asegurado, y conforme te vas bajando por la línea de frontera, pues amurallar, construir torres defensivas, torres de control. Eso es lo más importante y por eso son vestigios, los que quedan son esos vestigios de ese momento. La cruz y la espada. Esas eran las armas de los freires, los religiosos armados cuya misión era escoltar a los peregrinos y defender los caminos de la fe. En plenas cruzadas surge en Jerusalén la Orden del Temple. Los primeros templarios llegan a la península a comienzos del siglo XII. Apenas 10 años después de su fundación, en el Reino de Aragón, controlan tierras y castillos que conseguían tras cada territorio conquistado, adquiriendo cotas de poder político inimaginables. En ese escenario, Teruel se convierte en una frontera decisiva donde las órdenes militares dejan una marca que aún se reconoce y que nos disponemos a descubrir. Me sorprende que en la catedral de aquí de Teruel hay una clara representación de esos guerreros, de esas órdenes, prácticamente en plena batalla. Claro, es que corresponde con el momento. Con el momento de la construcción de la techumbre es el momento de la toma de Valencia, seguramente con las riquezas obtenidas durante todo el proceso de ocupación militar de este territorio y de la propia Valencia, pues ese motivo es cómo se consigue dinero para hacer la techumbre. Y se representan esos soldados, esas caballerías que van luchando, en fin, la representación del momento. ¿Y nos enseñarías esa techumbre para entenderlo un poco mejor? Vamos a ver las imágenes, que así lo entendemos efectivamente mejor. Vamos. Para entender por qué las órdenes militares alcanzaron semejante poder en Aragón, hay que viajar al siglo XII. Alfonso I el Batallador ansiaba avanzar hacia el Mediterráneo, y para ello necesitaba aliados capaces de sostener una frontera inestable. Teruel era ese territorio clave, una franja de paso entre dos mundos, el cristiano y el musulmán. Y en el punto más elevado del promontorio, en el que se asienta la primitiva villa medieval, se erigió la que hoy es la Catedral de Teruel. Poco después serán los alarices mudéjares, los arquitectos que atesoraban la tradición islámica, los que la reformaron
convirtiéndola en uno de los pocos templos catedralicios de España que ha llegado a nuestros días con su identidad andalusí intacta. Atravesando su órgano barroco, volamos por encima del coro, a lo largo de su nave central, para descubrir los secretos que alberga su interior. Pedro, Catedral de Mediavilla, ¿eso por qué puede ser ese nombre? Pues es la Catedral de Mediavilla porque Teruel es una ciudad de nueva planta y se diseña la estructura y en la zona central de este casco urbano se coloca la iglesia de Santa María, no catedral, porque la catedral es muy posterior, época de Felipe II, pero la iglesia principal de la ciudad, dedicada a la Virgen, que esto ocurría en otras ciudades de Aragón, ocurre que la iglesia principal está dedicada a la Virgen, y al estar en el centro, insisto, pues de Mediavilla. Una iglesia, catedral cómoda, proporcionada, de dimensión, pero fíjate la decoración igual antigua que aparece en los muros, así tan profusa, tan decorada. Sí. ¿Ese detalle podría ser el reflejo de la antigua catedral? Claro, eso es el resto de la decoración que debió existir en ese muro. No conocemos mucho más, pero cuando se hizo la última restauración se mantuvo esa zona para que quedara como testigo de la decoración que había. Para mí hay dos elementos que impactan, ¿no? La techumbre, es bárbara, y el retablo, que está sin policromar. He visto muy pocos. Yo en Aragón, que sepa, Albarracín, Ibdes, en la zona de Calatayud, y así como retablo principal ¿Había proyecto de policromía, de generar esa riqueza? No es muy habitual que los retablos se queden sin policromar. El proyecto sería terminarlo, la escultura y la pintura, pero es que iban por dos caminos distintos. El escultor, por un lado, y luego trabajaba el pintor, con sus precios y sus presupuestos distintos. Que de barato no era nada, pues simplemente el oro que llevaba, claro, las pinturas. Claro. Entonces, seguramente pues, pudo haber algún problema económico y se pensó dejarlo para más tarde. Pero es interesante, muy interesante, porque el escultor trabaja sabiendo que luego va a venir el pintor. De manera que los rasgos de los rostros, las posturas, las formas de las manos, tienen que estar un poquito más exageradas, porque luego todo esto lleva su trabajo de yeso y luego la pintura. Luego lo que vemos ahora es una cosa mucho más expresiva, mucho más potente desde el punto de vista de la imagen. Que es uno de los grandes escultores francés. Es uno de los grandes escultores del Renacimiento en España y viene a hacer aquí su última obra, y sus restos están aquí depositados en el coro. La gran reja gótica del siglo XV del coro protege la tumba donde descansa el escultor Gabriel Llolí, el maestro que dejó un vasto legado por todo Aragón. Nuestro vuelo nos conduce a una de las joyas de esta catedral de Teruel, hasta el retablo de la Capilla de la Coronación, una delicadísima obra gótica atribuida, según los estudiosos, al maestro de la Florida. Y bajo el altar mayor llegamos a la cripta de los beatos agustinos Anselmo Polanco Fontecha y Felipe Ripoll Morata, beatificados en 1995 por el Papa Juan Pablo II. Pero volemos alto, hasta el cimborrio que surte de luz el crucero de la catedral, con formas mudéjares e inspiración gótico-renacentista. Y junto a él, la otra joya de la catedral, la impresionante techumbre mudéjar de madera tallada y policromada. Pedro, lo decimos alto y claro, la techumbre mejor conservada de Europa. Sí, pues es algo casi milagroso cómo se ha conservado en este estado. Porque la guerra pasó también por aquí. Claro. Y pues, sufrió sus deterioros porque ahí cayó una bomba en el primer tramo. Pero vamos, salvo ese detalle, iba a decir que bastante importante, el resto de la techumbre se ha conservado como podemos verla, en un estado de conservación excepcional. Viajamos en el tiempo y me comentas dónde están esas escenas de los guerreros, cómo serían realmente en esa época. Los tenemos muy bien representados. Tenemos a los caballeros, sí, con sus armas, sus lanzas, luchando caballero con caballero. Luego también tenemos otra tipología que es los soldados que van a pie con su escudo largo y con la espada, con los trazos propios del gótico de la época, de ese estilo medieval, pero los detallitos de lo que llevan en las manos, cómo iban vestidos los caballos, los escudos y las telas, tenemos que estar todos de acuerdo. Increíble. Que se trata de una visión, casi de una fotografía de la realidad. ¿Qué más tenemos de imágenes de representaciones medievales de estos guerreros? De soldados también tenemos
un poco más adelante, esos soldados que están saliendo del castillo y que se dirigen hacia la batalla. Entonces es una imagen también como muy icónica de este periodo. Están protegidos, están descansando y ya en el momento de la batalla salen por la puerta principal del castillo. Yo entiendo que esta techumbre tiene un concepto muy básico. Como básicos eran los conceptos fundamentales que se querían transmitir a los fieles. Esto parece un cielo. El cielo donde han ido aquellos que se han salvado, donde están esperando los justos y donde se están aproximando a la presencia de Dios, que es lo que representa el centro de la techumbre, que es una iconografía absolutamente geométrica, sin figuras. El caso típico de esa percepción que está tomada del mundo islámico y que todo junto es lo que hace que esto sea quizá el ejemplo más claro y evidente de lo que es el arte mudéjar. ¿Esto es un privilegio estar aquí? Es un privilegio, sobre todo, teniendo en cuenta todos los avatares de la historia y todo lo que pudo haber ocurrido y no ha ocurrido. El resultado es, pues eso, que podemos verlo, pero que es un auténtico milagro. Un auténtico milagro que, como una gran piel de madera, lleva 8 siglos cubriendo la Catedral de Teruel. Tomamos altura hasta el cimborrio, el tercer elemento mudéjar, junto con la techumbre y la torre, que justifican que este templo haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Volvemos a dirigir la mirada hacia la techumbre. Desde esta perspectiva se entiende su escala. Casi 250 metros cuadrados de un valor artístico incalculable. 9 tramos, separados por 10 tirantes, que conforman una estructura, la armadura de par y nudillo, que responde a la tradición constructiva cristiana con el sello netamente islámico. Durante siglos estuvo oculta bajo bóvedas añadidas y solo descubierta gracias a los derrumbes provocados por los torpedos lanzados durante la Guerra Civil. Las restauraciones permitieron recuperar las pinturas, reforzar la madera y devolverle su aspecto original. La techumbre no es solo la cubierta del templo, es el relato visible del Aragón del siglo XIII, el legado de una de las obras maestras del arte universal. Salgo de Teruel para poner rumbo a Monreal del Campo. Quiero descubrir por qué este territorio fue un tablero decisivo para hasta 7 órdenes militares. Aquí nada fue casual. Cada valle, cada torre y cada castillo formaban parte de una misma estrategia, política y social. No en vano, una tercera parte del actual territorio turolense llegó a estar bajo el control directo de las órdenes militares. Un dato curioso y para mí de orgullo. La primera orden militar de la península y seguramente de toda Europa nace aquí, en Monreal del Campo. Le podemos llamar un experimento espiritual que cambió nuestra historia. Rubén, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, Militia Christi, el inicio de todo. Sí, aquí en Monreal del Campo es donde se creó la primera orden militar de la península ibérica de la mano de Alfonso I el Batallador, que es el monarca cruzado por excelencia. ¿Y su origen aquí arriba? Su origen aquí, en el castillo de Monreal. ¿Es cierto que Alfonso el Batallador podía tener como cierto interés en ampliar el territorio? Sí, Alfonso I, su gran obsesión era conseguir salir al Mediterráneo para desde allí ir a combatir a Tierra Santa. De hecho, la creación de Monreal tiene sentido en esa línea. Se entiende como una posición a medio camino entre Zaragoza y Valencia, con el objetivo de que sea una posición clave en esa ruta para poder avanzar hacia el Mediterráneo. ¿Y lo más característico que tendríamos en esta orden, en ese inicio? Esta orden es muy peculiar porque sus monjes, por ejemplo, hacían voto de defensa de la fe, pero no hacían ni voto de pobreza ni voto de castidad. De hecho, sus miembros aparecen luego legando sus bienes a sus herederos. Entonces, Rubén, para aclararnos, estaríamos casi como al inicio de ese gran mito de las órdenes medievales, ese gran mito de los templarios, por ejemplo. Sí, hay que tener en cuenta que la Militia Christi se crea solo 5 años después de que se cree el Temple.
no solo es la primera orden militar peninsular, sino que seguramente también es la primera orden militar europea. Claro, en esos momentos ni siquiera el hospital, la orden del hospital, ha asumido todavía los votos de militia, los votos militares, con lo cual estamos en un momento muy embrionario. Las órdenes militares están gestándose y Alfonso I pues quiere crear su propia orden en un punto clave del territorio para poder afianzar el dominio del espacio que se ha conquistado. ¿Y de esa orden medieval, ahora mismo, qué podemos encontrar de su construcción? De esa orden medieval, como su única sede fue este castillo, todo lo que se conserva de esa orden militar lo tenemos aquí en el subsuelo. Bajo este pavimento y bajo estas gravas tenemos los restos seguramente de lo que sería el castillo de la primera orden militar europea. O sea, aquí tenemos seguramente unos restos que son únicos. Imaginemos aquellos tiempos en los que surgió la Militia Christi, en este cerro de Monreal del Campo, donde hoy vemos el perímetro desnudo del castillo. Aquí, Alfonso I levanta en 1124 una fortaleza cuya planta original tendía a la forma circular, imitando la Jerusalén celeste. Gracias a la tecnología, podemos dar un paso más. Sobre estos restos mínimos, levantamos lo que pudo ser aquel castillo. Entonces, esa primera orden militar que nace aquí es como una expansión hacia las 7 grandes que nosotros conocemos. Sí, es la implementación de la primera orden militar, que luego serán muchas más las que se implementen, hasta 7 órdenes militares. La provincia de Teruel tuvo 7 órdenes militares, que es un caso excepcional. Teruel sería de lo más potente que habría en España respecto a ese tipo de... Seguramente sea igual incluso un caso único, porque algunas de las órdenes militares, como la Militia Christi, solo tuvo asentamiento aquí en la provincia de Teruel. Estoy resumiendo, todo el arte de la guerra del medievo nace aquí. Sí, buena parte sí. Lo cierto es que este enclave es estratégico y así lo consideró. De hecho, el propio Alfonso I entró como miembro en la Militia Christi de Monreal del Campo. ¿Qué pasa con la muerte de Alfonso? ¿Hay una herencia que nunca se cumple? Claro, es una herencia en cierto modo utópica, porque era imposible que se donara el reino a las órdenes militares, porque nadie lo iba a permitir, ni los nobles no lo iban a permitir jamás, pero quizás era la única forma para evitar que cayera en manos de Castilla, el reino. Si él lo donaba a las órdenes militares, nadie iba a protestar. Pero no le hacen caso. El Temple y el hospital hasta ese momento en el Reino de Aragón sí que se habían dedicado a recoger limosnas, habían tenido un papel más testimonial, pero ya tras el testamento del batallador renuncian al reino y renuncian a todo lo que les ha otorgado Alfonso I, pero a cambio de importantes territorios en todo el reino, con lo cual es cuando ahí verdaderamente se implantan tanto la Orden del Temple como la del Hospital, y a partir de ahí se asientan verdaderamente en el Reino de Aragón con importantes territorios. Tras la destrucción del castillo en las guerras carlistas, la población decidió reconstruir aquí una nueva torre, símbolo de la continuidad. Con las piedras del castillo y de la antigua iglesia, nació la Torre del Reloj, campanario y vigía del valle. Volamos ahora hasta la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora, un templo del siglo XIX, levantado en piedra gris y blanca. Dentro, la estructura es clara, una sola nave, 4 tramos y una singularidad, una cabecera casi plana. Y a los pies del templo se encuentra el órgano. El tiempo marcó su ritmo sobre las mismas piedras donde nació la primera cruz de combate de toda la península. Vaya diferencia lo que se ve por fuera. Esto es, yo no sé si es un reflejo de esa guerra carlista, la destrucción que hizo. Sí, durante las guerras carlistas, como los carlistas no pudieron quemar el castillo ni pudieron tomarlo, lo que hicieron fue quemar el pueblo y destruir la iglesia. Prácticamente destruyeron todo el patrimonio con el que contaba la localidad de Monreal. ¿Y tú crees que aquí abajo podría estar
la iglesia original o estaría todo reconvertido y reutilizado? Es probable que bajo esta iglesia se encuentren los restos de la anterior iglesia, al menos de una iglesia medieval o tardomedieval. Rubén, vista y entendida por mi parte el origen, el germen de estas órdenes militares, ahora me marcho a conocer las otras 7. Seguro que lo vas a disfrutar porque es un patrimonio increíble. Gracias por todo y un placer. Muchísimas gracias a ti. Alfambra se encuentra en lo alto de un cerro. Esto es un enclave perfecto para controlar los caminos y al final hace las funciones de frontera. Aquí llega la Orden de Montegaudio, que nace con un origen: proteger a todos los peregrinos que acuden hacia Tierra Santa. No me digan que no es el enclave perfecto. La Orden de Montegaudio establece aquí su núcleo una vez que abandonan el de Oriente. Aquí se encuentran 7 aldeas diseminadas. Lo que consiguen: juntarlas, crear una economía y fortificarlas. Dominando el paisaje, lo que sí que podemos ver son restos de las antiguas y grandes torres, pero hoy todavía quedan estos muros, las antiguas paredes de las habitaciones, y algo muy curioso, que hay una cierta relación con los castillos de este territorio. En este castillo pasaron 3 órdenes en muy poco tiempo: Montegaudio, los templarios y los hospitalarios, que consiguieron que fuese el centro de control de todo el territorio. Cantavieja se sitúa en lo alto de una muela donde domina un paraje natural que es único. Los templarios lo utilizan como corazón de ese ejército dentro de la zona del maestrazgo y poco más adelante, con el paso del tiempo, llegarían los hospitalarios. Mario, ¿qué tal estás? Muy bien, Nacho. ¿Y tú? Muy bien. ¿Y Cantavieja? ¿Qué pasa? ¿Que es el epicentro templario en Teruel? Bueno, es uno de ellos, pero sobre todo, aparte, bueno, vamos a hablar un poco de eso, pero sobre todo me interesa hablar de una cosa que la gente suele pasar por alto, y es por qué llegan los templarios aquí, junto con las otras órdenes militares, y qué tenía ese territorio que mereciera la pena ser manejado, controlado por las órdenes militares. Bueno, mira, en realidad de la capacidad de una encomienda o de una bailía templaria o de cualquier otra orden militar se fundamentaba en las rentas que eran capaces de adquirir. Entonces, generalmente, cuando había una cabeza, un bailío, que es una cabeza de encomienda, tenía una serie de territorios anexos, pequeños castillos, aldeas, mansos, etcétera, que, digamos, le debían las rentas. Entonces, para gestionar un territorio, una encomienda muy grande, pues tranquilamente podía haber de las más grandes, unos 25 hermanos, con altibajos, y no solo eran los únicos que habitaban un castillo de estas características, sino que también esos 25 hermanos pues tenían un servicio, que eran como donados, es decir, trabajaban para la orden, no hacían los votos, pero vivían, se ocupaban del servicio. Luego también había una guardia, porque la guardia no la hacían los propios templarios. ¿Son monjes guerreros? No lo son, no son monjes guerreros. Eso es un término bastante que está utilizado en términos de divulgación, pero no son monjes guerreros, son freires, que es distinto. Un monje es otra cosa. Un monje no pertenecía a una orden jerárquica. Es decir, los monjes se alienaban del mundo, se iban completamente y allí, digamos, se dedicaban a la vida contemplativa. Un templario no hace eso. Un templario hace proselitismo, es decir, trabaja para extender la fe. De manera que se aproxima más a las órdenes mendicantes, a los frailes, no es lo mismo un fraile que un monje, los franciscanos, los dominicos, se aproxima más a ese modelo que no al de un monje. Por eso no es del todo correcto llamarles monjes guerreros. Es muy interesante que los que empiezan como protectores de esos peregrinos hacia Tierra Santa se convierten en la bolsa de mayor tesoro de Europa. Claro, esa es la clave. Solemos tener la imagen de los templarios como el prototipo, así fueron creados, el prototipo de caballería, de hombre de fe. Cuando empiezan a tener grandes cantidades de territorios en toda Europa, se hacen riquísimos más que los propios reyes, empiezan a ser excelentes gestores. Fíjate que ellos crean la moneda de cambio, que es que, básicamente, imagínate, un peregrino sale del norte de Francia y se quiere hacer el Camino de Santiago, va a estar un par de meses paseando por toda Centro Europa hasta que llegue a la península ibérica. Cuando pasa por la casa del Temple de París, le dice, mira, yo llevo una bolsa con un montón de dinero que voy a cruzar toda la Galia y toda
la península ibérica y me van a robar, me pueden robar. Entonces yo la entrego aquí y cuando pase por cualquier otra encomienda pues, en Aragón, de paso, pues directamente me van a entregar la misma bolsa, porque me habrán dado como una época de pago. No sabemos cómo gestionaban eso, porque ahora eso es un apunte contable y todos sabemos que lo hacían. No sabemos cómo lo gestionaban. Es que los templarios se creen que estaban siempre luchando. Los templarios estaban gestionando, estaban contando dinero, eran señores feudales tremendos. No me extraña que los odiaran los obispos, los odiaran los nobles, los odiaran los reyes, los odiaba todo el mundo. En fin, nada nuevo bajo el sol. Vamos a entender este castillo. Venga, vamos. El poder templario se cinceló en piedra, y pocas piedras hablan con tanta claridad como las del castillo de Cantavieja. La fortaleza se alza sobre el precipicio, en una posición extrema que no deja lugar a dudas. Aquí la defensa era absoluta. Su planta triangular, alargada, responde a la necesidad de controlar cada flanco del maestrazgo. Nuestro vuelo revela los lienzos de muralla que aún sobreviven, restos de lo que debió ser mampostería sólida, reforzada por contrafuertes rectangulares, aunque el castillo sufrió un daño enorme durante las guerras carlistas del siglo XIX. Su estructura sigue mostrando la lógica templaria: vigilancia, dominio y resistencia. Bueno, los templarios podríamos hacer una novela solamente de mitos. Sí. Para mí hay varios muy importantes. Uno de ellos, ¿qué pasa con esa cantidad de tesoros del dinero que ellos tenían? Su tarjeta de presentación es su final. Ese final abrupto que sucede al mismo tiempo y en el mismo lugar para todos los templarios de Europa prácticamente, no todos, pero que ese final es el que ha hecho que luego muchos elementos que tenían, que no se sabe qué sucedió, pues se haya especulado con ellos. Uno de ellos es el tesoro, pero no solo el único, sino que incluso el motivo por el cual fueron procesados, hasta cierto tiempo se pensó que todo lo que sucedía era real. Da para poder especular, pero yo creo que al final detrás hay una explicación más terrenal, más pragmática, ¿no? ¿Y cómo llegan a este territorio? ¿Qué interés tenían? ¿Cómo se llega hasta Teruel y por qué? Esa es muy buena pregunta. Mira, una fase primera en la que hay algunas pequeñas encomiendas que se les dan en época de Alfonso el Bateador antes de que muera, y luego esa segunda fase se complementa con cuando Ramón Berenguer IV negocia con las órdenes militares la entrada. Las órdenes militares, que eran señores feudales, le dicen a Ramón Berenguer IV: a ver, yo, mira, no quiero el testamento del Bateador porque no sé cómo lo podemos hacer cumplir, pero sí que te voy a pedir las mejores tierras de tu territorio, tanto en Cataluña como en Aragón. ¿Y cuáles son las mejores tierras? Las de alrededor de los grandes ríos, el Segre, el Cinca y el Ebro. Esas son las que se quedan. Esa es la segunda fase. ¿Pero por el control de las aguas? Por el control de que eran capaces de irrigar territorios planos y tener una renta mucho mayor que tener en otro campo, en otro territorio donde no hay una irrigación como tal ni grandes ríos. Y la tercera fase es la llegada aquí. El objetivo no solo era rentista, que también, sino que el objetivo era proteger la frontera. Ese era su cometido fundamental y es el que aceptan. Cuando Alfonso II empieza a dar todo el territorio que tenemos en el maestrazgo y en Teruel a las órdenes militares, es básicamente porque su función es hacer de bisagra con el territorio musulmán. Y hoy en el siglo XXI, ¿por qué sigue viva la pasión por los templarios? En parte por ese final abrupto que tuvo, el hecho de que pues, en 1308 prácticamente se persiguiera a todos los templarios el mismo día, a la misma hora, en todos los lugares. En Francia fueron llevados a la hoguera, en la Corona de Aragón pasaron durante años incluso presos, muchos de ellos murieron en las cárceles. Entonces ese final abrupto, como se les acusó de haber cometido, pues, de haber hecho pues, temas relacionados con la adoración del diablo, entre otras cosas, ¿no? La sodomía, etcétera, pues todo eso generó una leyenda en su momento que todavía hoy resuena. Entonces detrás de ese concepto sigue habiendo una parte en la que nosotros nos vemos reflejados en cómo era el mundo de levantarte, combatir, orar, trabajar y defender una serie de valores que en ese caso eran cristianos, pero que para muchos otros actualmente pueden ser otros. Ese concepto estoico que el templario o el miembro de una orden militar representaba, es el que hoy muchos también quieren representar en este mundo moderno de trajín, ¿no? Con lo cual yo creo que los templarios siguen más vivos que nunca y sobre todo son una fuente económica maravillosa, o sea, pues, turísticamente hablando. Darío, templarios, no pensemos que todos eran iguales, sino que había una jerarquía con diferentes rangos. ¿Cómo los diferenciamos? ¿Por el ropaje? Entre otras cosas. Yo creo que quizás lo mejor es que lo veamos en directo. ¿Nos lo recreas? Sí, porque yo siempre digo que es mejor, la historia se comprende mucho mejor si en lugar de explicarla, la vivimos. Así pues vamos a verlo. Sí. Volamos desde el Torreón, ese cilindro del siglo XIX construido sobre la base de la torre medieval. Durante años funcionó como ermita del Calvario.
Ahora el escáner deja atrás la roca y vuela hacia el casco urbano de Cantavieja. Mientras el escáner avanza, llegamos a la Plaza Porticada, el lugar donde se reunía la comunidad, donde se decidían los acuerdos y donde la historia del poder templario y hospitalario sigue viva. Hombre, la historia de los templarios también es mítica con dos momentos. La maldición que hace a las puertas de Notre Dame y el Viernes 13, que es cuando los apresan. Viernes 13, que es de ahí viene no solo la película, sino la maldición de ese día, porque es el mismo día que hemos hablado antes de cuando el rey de Francia decide muy inteligentemente que tiene que prender a todos al mismo tiempo para que ninguno pueda escapar o dar el aviso. Y luego la maldición que le hace Jacques de Molay, que le dice que en el plazo de un año les emplaza a morir al rey, al papa y a Nogaret, que era el primer ministro. Y todos mueren, uno se cae del caballo, otro de una enfermedad, tal, pero claro, ha dado pábulo a esa maldición. Oye, este lugar es apoteósico, ¿no? Bueno, la verdad es que ha mantenido todo el sabor de una plaza porticada. Las plazas porticadas eran muy comunes, sobre todo de la época de la Baja Edad Media, aunque también en la Alta y la Plena Edad Media se utilizaban, porque debajo de los soportales se hacía la vida. Hemos reconstruido cómo sería una pequeña comunidad de varios miembros de una congregación templaria, con los rangos que había, para que la gente pueda entender realmente cómo se organizaba una bailía, ¿no? En este caso, los que visten de negro son los sargentos. Un sargento la única diferencia era que procedía de, que sería una familia que no era noble, ¿no? La peonía, y luchaban a pie en batalla. Eran, al igual que el resto de miembros, tenían el mismo nivel dentro de la orden, porque el otro rango muy importante, que es el más estereotipado, el que más conoce la gente, es el de los caballeros, que son los que vestían de blanco. Pertenecían a la clase nobiliaria, es decir, eran hijos de caballería y por tanto tenían un linaje, ¿no? Y se les distinguía. Pero dentro de la orden tenían el mismo rango y mismo nivel, ¿no? Y luego hay otro de los rangos que son fundamentales, que son los capellanes, que era la clave. Los capellanes, que los tenemos aquí reconstruidos, eran los que sabían, exacto, los que sabían de cuentas, los que sabían de latines, los que daban la comunión, eran los que de alguna manera eran los cerebros económicos y rituales de la congregación, eran la clave, ¿no? Luego también había otros miembros que no eran miembros de pleno derecho, pero sí vivían en la comunidad, que eran los donados. Los donados eran personas laicas, civiles, que entregaban una parte de su patrimonio, a veces decidían vivir con ellos en comunidad, haciendo trabajos para la comunidad, no vestían el hábito, porque en realidad eran seglares, pero que sí, al haberse donado, pues digamos que pertenecían a la orden como cofrades o como periféricos, podemos decir, ¿no? Tú conoces muy bien el ámbito de las armas, el ámbito guerrero medievo. ¿Tan buenos soldados eran esta gente? Bueno, hay discusión sobre eso, ¿eh? Porque así como el caballero, es decir, el que nacía de cuna, desde pequeño montaba a caballo y era preparado para heredar un señorío y aprendía a montar, a combatir, y era su única tarea, no tenemos tan claro que los templarios desde pequeños ya se les educara para las armas como si se le educaba a un caballero seglar. Era una orden militar que estaba muy, muy ajustada a los preceptos de la reforma del siglo XI, a la defensa de los santos lugares, a la protección de los peregrinos y a la lucha contra el infiel y contra el Islam. Y a cambio de esa idea, de esa ideología cruzada que ponían en marcha, a cambio recibía grandes territorios de frontera y vivía de sus rentas libres e ingenuas y alodiales, es decir, eran propias y ni siquiera los obispos ni el rey tenía capacidad y potestad sobre esas rentas. Partimos desde esta plaza mayor porticada. Aquí se reunía el poder civil, el religioso y el económico de la villa. Domina el espacio el ayuntamiento, levantado en el siglo XVI, símbolo del poderío que atesoró Cantavieja. A su lado se alza la iglesia de la Asunción, monumental, dominando la plaza. Es un templo que sigue un modelo arquitectónico muy reconocible, el de la Basílica del Pilar de Zaragoza. Un estilo que se extendió por el maestrazgo y que también encontramos en otras construcciones de la zona. Estamos ante una de las parroquias de mayor tamaño de toda la provincia de Teruel, lo que refleja la importancia social y religiosa que alcanzó la villa. Lo que me he fijado es que casi todos los soldados llevan un rosario alrededor de la cintura. Aquí había una gran importancia en la oración. Oficio litúrgico, es decir, cada 3 horas, pues un rezo que estaba establecido y es el que todavía se hace en las congregaciones.
ellos, en realidad, también durante el día tenían sus rezos, sus salmos, que iban siguiendo a través de un collar de cuentas que es el rosario. De modo que les servía para ir contabilizando las oraciones que llevaban durante el día. Bueno, y semejante iglesia que hay aquí en Cantavieja, no sé si puede ser consecuencia de unas órdenes militares y una gran economía. Bueno, en general esta iglesia, que ya es posterior, seguramente fue financiada mediante otros medios, porque las órdenes militares tenían su papel, en este caso la orden del hospital, y seguramente tuvo una influencia, ¿no? Pero al final la economía en ese sentido estaba más diversificada. También hay que considerar otra cosa fundamental, y es que una parte de todas las rentas que se generaban en Occidente se iban a Tierra Santa. Entraban barcos diariamente en los puertos de Tierra Santa, en los puertos cruzados. Y esta era también la función de las encomiendas, no solo en la frontera, sino en toda Europa, que es mantener y alimentar la guerra permanente que había en Tierra Santa en torno a los santos lugares. Por supuesto, toda la tradición de muchos siglos de las órdenes militares influyeron en la fisonomía, en la financiación del patrimonio y en la construcción de un territorio, no solo del maestrazgo, sino a nivel local de estas localidades, como por ejemplo la de Cantavieja. Bueno, pues yo voy a entrar aquí a ver esta iglesia y darte las gracias, como siempre, por estas lecciones. Ha sido un placer. La iglesia de la Asunción parece contener siglos superpuestos, y el escáner lo confirma en cuanto se acerca al costado que da a la Plaza Mayor. Ahí sobreviven 3 grandes arcos apuntados, restos de la antigua iglesia gótica. La torre, situada a los pies, repite una solución típica de la arquitectura turolense. Deja paso a una calle bajo su base. Nos colocamos en la nave principal, una estructura de 3 naves a la misma altura. La verticalidad del espacio la impone el impresionante cimborrio de tambor alto. Es indudable que este templo merece reconocerse como uno de los más destacados de su tiempo. Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues aquí intentando descubrir mejor esta localidad de Cantavieja, y venía paseando por estas calles y me preguntaba, después de todo esto de los templarios, cuando ellos se marchan, ¿aquí hay un declive de la localidad o sigue un auge con las nuevas órdenes? No, sigue un auge bastante importante. A partir del año 1308, que es cuando todas las posesiones del temple que había en este territorio pasan a la orden de San Juan del Hospital, coincide también con un periodo de auge económico, sobre todo con el trabajo de la lana. Es decir, muchas de las familias empiezan a dedicarse a la ganadería de ovino, y en aquel entonces la lana tenía un alto valor de mercado, y es entonces cuando muchas de estas familias, aparte de ganaderas, también empiezan a dedicarse al comercio. Y entonces la lana se exportaba a tierras lejanas, concretamente a Nápoles, Sicilia, Florencia, por ejemplo, que era donde estaban los grandes mercados, y muchas de estas familias acaban trayendo pues también reminiscencias italianas. Por eso mucha parte del conjunto histórico va a tener muchos arcos de medio punto, mucha decoración, también renacentista. El edificio más importante en la localidad siempre es un ayuntamiento. Sí, nosotros la solemos llamar como el concejo, la sala del concejo, que luego entraremos, que también es un poquito el edificio más representativo y quizás el más importante del territorio de las 3 bailías. Porque además había muchísimo poder económico. Esa economía se tendría que guardar en un sitio, no existía el banco como hoy conocemos. Sí. ¿Podríamos conocer esa caja fuerte de la antigüedad? Claro. Mira, Nacho, esta es la sala del concejo. Vaya techumbre. ¿Esto qué es el ejemplo del gótico que tenéis aquí? Sí. De hecho, esta es una techumbre que, sobre todo por lo que destaca, es por las tracerías góticas que tiene en ambos costados. Espectacular. Y esta es la sala donde se reunían los nobles. Es un sitio de alta importancia porque en el siglo XIV las reuniones de los nobles se seguían organizando en la puerta de la iglesia, que es un sitio bastante cálido, en invierno sobre todo. Pero empieza a aumentar la población por el auge económico, y entonces se empieza a necesitar un espacio propio donde llevar a cabo las funciones de justicia, la administración y la lonja, que todo aquello se organizaba en esta gran sala. ¿Y toda esa economía, esa riqueza, se custodiaba aquí? Sí, claro. De hecho, aquí al lado de esta gran sala tenemos la sala de las arcas, que es una sala acorazada. Si quieres te la enseño. Por supuesto. Fíjate qué sala. Y sobre todo nosotros hemos venido a ver la sala de las arcas. O sea, aquí tenéis el archivo por un lado. Sí, el archivo por un lado, aquí es donde se reunía el tesorero y el alcaide, y luego las riquezas se guardaban aquí. Pero antes de descubrir la sala acorazada,
el vuelo nos lleva hasta su salón de plenos, en el que destaca su amplísima planta rectangular y su espectacular techumbre de madera. Debajo, abierta a la Plaza Mayor, aparece la galería porticada, con arcos de medio punto que responden a un renacimiento temprano. El escáner revela algo excepcional, la única bóveda de piedra, la de la sala acorazada, diseñada en piedra para resistir incendios y proteger lo más valioso, documentos, archivos y bienes que la villa no podía permitirse perder. Vaya portón, tú. Se han puesto aquí. Es una puerta de madera y está recubierta en hierro con su señor cerrojo, nunca mejor dicho. O sea, esta es la caja fuerte. Sí, exacto. Esta es una sala, como ves, acorazada en piedra, tiene 1 metro de espesor de muro por todos los costados y tiene una bóveda de crucería arriba que llama mucho la atención porque es una sala que realmente es del siglo XVII. Es que ¿vale? no tiene nada que ver con lo que hemos visto de la techumbre. No, es posterior. Aquí habría una sala de madera muy similar a la del costado, pero en el siglo XVII se usurpan las arcas, las riquezas y se hace una fogata en la parte inferior, que había una techumbre de madera, se pega fuego a la parte de abajo y todas las riquezas que eran metales pues se pueden recoger abajo, en este caso. Para que esto no volviera a suceder, posteriormente el propio concejo decide financiar la reconstrucción de la estancia, pero esta vez en piedra. Pues yo, Roberto, voy a seguir con mi recorrido. Gracias por enseñarme esta parte de Muy bien. Cantavieja. Muchas gracias a Y a vosotros. seguir así. Gracias. Gracias. Todas las imágenes devocionales locales van precedidas de historias sobrenaturales. Y aquí en Bordón es lo que ocurre cuando un pastor va por el campo y se encuentra en una carrasca una gran luminaria. Al acercarse a ella, tiene un rostro femenino, así que él va corriendo hacia los caballeros templarios. Los templarios llegan a la carrasca y de pronto se encuentran una imagen de una virgen en lo alto de este árbol. Deciden llevársela en procesión hacia Castellote y en ese punto algo tiene la imagen que quiere estar aquí en Bordón. Viaja ella de forma milagrosa y desde entonces prevalece esta historia tan bonita del maestrazgo. Profesor Corral. ¿Qué tal? Maravilla. ¿Cómo estás, Nacho? Muy Pues bien. muy bien, estupendamente. ¿Sabes por qué? ¿Cómo está el mundo? ¿Sabes por qué te he traído? ¿Por qué me has traído aquí? Me parece que eres la persona idónea para enseñarme 2 temas, la realidad y la novela. Bueno, no sé si soy la persona idónea, pero es que he escrito un libro sobre templarios y una novela sobre templarios, por tanto... Están muy algo sé. mitificados. Están demasiado mitificados, sobre todo por la novela histórica, pero de siempre, no de ahora. Desde prácticamente la disolución de la Orden del Temple, a principios del siglo XIV, se mitificó por muchas razones, sobre todo por el origen de los templarios allá en Tierra Santa, hacia el año 1120, cuando se constituye, se funda la Orden del Temple, y sobre todo por el final. Cierto es que para entrar a estas órdenes había ritos. Esto no era llegar, hola, buenos días, vengo a alistarme, a sumarme a la Orden del Temple, a los hospitalarios, quien sea. No, aquí creo que había una serie de pequeños rituales para prepararte y entrar a un lugar donde cambia tu vida por completo. Cualquier otra orden religiosa o orden religiosa militar cumplían una serie de ritos. Esto no tiene nada que ver con el esoterismo ni con esas cosas que se han divulgado por ciertas novelas históricas, pero evidentemente hay un ritual. La Edad Media es una época llena de ritos, llena de símbolos, llena de señales, y hay que cumplir esas señales. En la Edad Media la señal, el rito, es tan importante, es decir, la forma es tan importante como el fondo. Y por tanto, el rito es esencial en cualquier proceso iniciático en la Orden del Temple. O sea que simbología e iconografía son necesarias en la época. Son fundamentales. El símbolo es esencial. Hemos perdido ahora el diccionario de los símbolos. Sí. Hay símbolos que no sabemos lo que significaban y por eso hay discusión al respecto y por eso hay tanta especulación, pero se pueden rastrear algunos de estos símbolos a partir de fuentes directas e indirectas. Pues vamos a una de las pocas iglesias completamente policromadas, llenas de simbología. Vamos a ello. Pues viajemos al medievo, hasta el interior del templo que esconde una de las decoraciones más sorprendentes de todo Aragón y uno de los espacios más enigmáticos vinculados al temple, la capilla de la Virgen de la Carrasca.
A menudo se la compara con la capilla de Roslin, en Escocia, famosa por ser escenario del Código da Vinci, tanto por la densidad de sus símbolos como por las leyendas que rodean su origen. Leyendas que hablaban, por ejemplo, sobre cómo en sus pinturas se representaba el efecto del tritono, la llamada nota del diablo, un sonido metálico, estridente, que aturde a quien lo escucha. Aquí, la piedra y la pintura hablan en clave. Los templarios no tienen una arquitectura propia, lo que hacen es utilizar las técnicas constructivas del momento correspondiente, bien sea el primer gótico, allá por finales de la segunda mitad del siglo XII, o bien el gótico ya desarrollado, el gótico francés que llamamos del siglo XIII. Pero esta iglesia tiene una estructura claramente gótica, las capillas se han abierto después, hay capillas de todo tipo, de todas las épocas posteriores, pero la estructura con estos arcos apuntados, probablemente con cubierta de madera en su momento, con estos arcos fajones, es una estructura del siglo XIII, evidentemente. De los templarios, probablemente sí, pero la iglesia está muy reformada y sobre todo está muy retocada en el interior con todas estas pinturas tan curiosas del barroco, con estas imágenes de vírgenes. Yo tengo muchas dudas obvias sobre el temple, no sobre esos ritos. Una de las acusaciones es la idolatría hacia el Baphomet. Creo que no sabemos lo que es el Baphomet. Hay quien hablaba de una idolatría hacia el diablo, otros hablaban, cuando ibas a la zona de Soria, de los rostros parlantes, de esos que tendríamos un poco esas cabezas, ¿no?, que contenían dentro una reliquia. ¿Sabemos qué era? Desde luego los ritos iniciáticos estaban llenos de elementos absolutamente estereotipados. El ritual, bueno, todos estos rituales de la cabeza parlante, del Baphomet, del Osculum, que se daban un beso en el ano al maestre templario, esto probablemente, evidentemente, es una parte de la persecución, la excusa. La excusa para decir, bueno, están, de hecho, cuando empiezan a difundirse las noticias contra los templarios para disolver la orden, para apoderarse el rey de Francia de sus riquezas, lo que se hace fundamentalmente, por supuesto, es denostar al máximo a la orden en todos los sentidos. Pero hay guiños. No está claro qué hacen ellos en Tierra Santa, qué hacen en el Templo de Jerusalén. Dejan esas caballerizas, dicen que encuentran incluso como una especie de subterráneos, y hay quien cree que son los que poseen ese Arca de la Alianza. ¿Excavaron en Jerusalén? Sí, pero lo que hicieron seguramente fue limpiar los sótanos de la mezquita, las criptas de la mezquita, para ubicar allí las caballerías, que es lo que ahora se conserva, ¿no? Encontraron el Arca de la Alianza, quiere decir que hay mucha especulación, y la especulación es muy peligrosa si no se basa en datos sólidos, ¿no? Y las especulaciones esotéricas nunca se basan en datos sólidos. Te voy a enseñar un detalle de una cúpula donde aparece su escudo. Vamos a verlo. La historia de Bordón está inevitablemente relacionada con el temple y dos vírgenes singulares. La Virgen de la Carrasca, una imagen románica, negra, con una manzana en la mano y el niño sosteniendo un libro cerrado. Y la Virgen de la Araña, una talla gótica del siglo XV, hoy desaparecida, con una araña a sus pies representando a la Madre Tierra tejiendo el destino. Nuestro escáner nos permite detenernos bajo una de esas cúpulas, marcadas con la letra Tau, donde dice en la tradición que los templarios celebraban las ceremonias iniciáticas, el último paso antes de convertirse en caballeros de la orden. En Bordón, las paredes hablan de tierra, lluvias, ritos, tradiciones y origen. Y en el tema de, que sí que me parece muy interesante, por supuesto las construcciones, que siempre son de este a oeste, pero hay un elemento que aquí sí que se daba, se cerró después con la fachada, que son esos milagros de la luz, de cómo la luz incide en puntos clave para marcar momentos importantes en los retablos, en las pinturas. Bueno, hay una forma típica y clásica de orientar los templos medievales, los templos cristianos, que es evidentemente el eje de la trayectoria del Sol. El Sol sale de momento por el este, se pone por el oeste. El eje longitudinal de los templos cristianos era en ese sentido. La cabecera siempre apunta hacia la salida del Sol. Ten en cuenta que hay una frase bíblica que dice Ego sum lux mundi, yo, Dios, Jesucristo, soy la luz del mundo. Por tanto, la luz sale con la salida del Sol, ilumina por una ventana que abría en la zona del altar mayor, ilumina el templo, esa especie de milagro que llamamos de la luz,
va trasladándose por el cielo y se pone en el horizonte occidental. Es, por tanto, la salida del sol, la luz, la claridad, la bondad, el bien, pero no son cuestiones de carácter, diríamos, esotérico. Lo que están intentando es plasmar, entender cómo funciona el cielo. Y se dan cuenta de que el cielo, Deus ex machina, funciona perfectamente, que hay un engranaje que está haciendo que todo funcione y de forma que parece en una vida humana. No se pueden ver los cambios, evidentemente, de forma permanente. Todo está fijo, todo está perfectamente planificado por Dios. Creían que el universo era inmutable. Si el universo lo había construido Dios y era inmutable, reflejar el cielo en la tierra era reflejar de alguna forma la obra de Dios. Y por eso las catedrales góticas, sobre todo las catedrales góticas, tienen una verdadera obsesión, los constructores del gótico, por plasmar la obra de Dios, que es el cosmos, en la obra humana, que es la catedral, que es la iglesia en la tierra. José Luis, siempre es un placer hablar contigo, son masterclass, suelo secuestrarte para los programas y que gracias por la sapiencia y todo lo que nos enseñas de estas órdenes. Bueno, uno hace lo que puede. Muchas gracias. Y de una iglesia templaria doy el salto a la fortaleza que, como ninguna otra, encarna el poder, la ambición y el destino trágico de la Orden del Temple, el Castillo de Castellote. Aquí, entre murallas y silencios, culminando la ascensión al risco sobre el que se asienta, aspiro a comprender cómo se fraguó el ocaso de la orden militar más temida, la más poderosa y más legendaria de todo nuestro medievo. Rita, vaya subida hasta aquí. Sí. Me encuentro hasta un templario disecado. Muy bien, ya se ha cansado un poco, ¿verdad? Bienvenido, Nacho, Gracias. a Castellote y a nuestro castillo. Oye, pienso que es de la provincia y de estas zonas de órdenes militares el más complicado de si alguien quería tomarlo. Sí, porque es totalmente inexpugnable. Si te das cuenta, si te giras un poquito, verás que está ubicado en el único punto de toda nuestra atalaya que no se puede subir ni por delante ni por detrás. Solamente hay un punto vulnerable, mira hacia allí. ¿Ves que hace como la montaña una especie de L? Sí, sí, Vale, sí. y ahí hay como una especie de tapial. Ese es el único punto que se puede subir por detrás y siempre se va a cubrir con un puesto de guardia. O sea, que es una muralla natural. Sí, parece que ha emergido de la propia roca. Yo siempre digo que hay que cambiar el verbo, que no es digno de mirar sino de admirar. Pues quedo en tus manos. Pues tú me cuando indicas. quieras, continuamos el ascenso. Vamos. Tú delante. El escáner revela la posición exacta del Castillo de Castellote. Una estructura irregular extendida a lo largo de más de 130 metros de crestería, repartida en 4 recintos escalonados que aprovechan estratégicamente cada desnivel del cerro. Desde aquí arriba se entiende su lógica defensiva, un castillo pensado para resistir. A comienzos del siglo XIV, el rey Jaime II ordena actuar contra los templarios de Aragón. Castellote resiste. La fortaleza aguanta 9 meses de asedio. Fue una de las últimas plazas templarias en caer en toda la península. Una fortaleza que resume, piedra a piedra, 8 siglos de frontera. A partir de aquí ya entramos al castillo. Sí. Hemos tenido la suerte que el puente levadizo lo tenemos bajo, no nos lo han levantado. Esto es lo que separaba. Sí, Aquí había un puente de levas que lo que impedía es acceder de forma ordinaria. Piensa, estamos entrando en una fortaleza, en un castillo conventual. Este puente, como su nombre indica, se levanta y así se corta el acceso y si te das cuenta, ya lo ves, que es en caída libre al precipicio de la montaña. Pues así que vamos cuando a ello. quieras, adelante, todo tuyo. ¿Y aquí cómo nos situaríamos? O sea, ¿cómo sería esta estructura del castillo? Ahora vamos a acceder a lo que en los planos aparece como casa del comendador. Tendríamos que tener una torre, otra torre, alrededor del castillo tendríamos que tener 4 torres, que esto es lo que haremos después con el paso de ronda, ¿vale? Y ahora lo que nos da acceso es a lo que decíamos antes, lo de la casa del comendador. Perfecto. Semejante castillo, no sé si habitarían más órdenes aquí. Sí, primeramente sabemos que pertenece a la Orden del Santo Redentor, pero Alfonso II el Casto en 1196 dona todo este territorio a la Orden Militar del Temple, porque el Santo Redentor no cumplía esta función de defensa de todo este territorio tan agreste y tan fronterizo. ¿Qué sucedió? Que va a estar muy poco tiempo la Orden del Temple Castellote, hasta 1308, que Jaime II los expulsará.
y entregará todo este territorio a la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén hasta 1769. Muchos años más sanjuanistas que templarios. Claro, esta torre del homenaje es la que más padecerá en las guerras carlistas, porque aquí se va a colocar el blindaje de mina. Sobre este castillo caerán 3.400 proyectiles de cañón y granadas, pero al tener 3 metros de espesor de sillar, esta torre tambalea pero no cae. La solución final fue minarlo por completo y después prenderle fuego. Claro, es que la dimensión de estos muros... Claro, los sillares, ¿verdad? Todos los sillares, estos sillares viejos de esta roca caliza con estas marcas de cantero, esto es lo que creemos que data de ese origen templario. Cuando se toma el castillo por las tropas de Jaime II, este castillo resiste desde el 20 de enero hasta el 2 de noviembre de 1308. 9 meses y rinden el castillo por el hambre. Cuando hemos cambiado la forma de hacer la guerra, lo que decíamos antes, este castillo se puede sitiar pero no se puede tomar. En el momento que cambiamos la forma de hacer la guerra, en 1840 resiste 4 días del mes de marzo y queda reducido totalmente a escombros. O sea, a la guerra civil española ya ni siquiera llega, ya son escombros. Y ahora lo que se hizo fue, en el 2010, intentar rehabilitarlo para que no se nos cayera más. El final del temple comienza en 1291 con la caída de San Juan de Acre. Perdido el último enclave cristiano en Oriente, la orden dejó de tener la misión para la que había sido creada. En Europa, sin embargo, su poder era enorme. Tierras, castillos e influencia despertaron recelos, especialmente en el rey francés Felipe IV, endeudado y decidido a acabar con ellos. Mediante acusaciones y presiones al Papa Clemente V, logró la supresión de la orden en 1307. En Aragón la historia fue distinta. Los templarios resistieron y se atrincheraron en sus castillos. Cantavieja y sobre todo Castellote fueron escenario de esa resistencia final hasta que la caída resultó inevitable. Vaya control del territorio desde aquí, ¿eh? O sea, Sí. Pienso que Sí. todas las fronteras... Sí, justamente donde estás viendo que están los rayos de sol y más o menos a esta altura tendríamos que tener ubicada la torre vigía de 15 metros de alto. O sea, imagínate tú... Aquí había una torre de 15 metros. Sí, imagínate tú la altura que tenemos más 15 metros. Claro, esta es la primera torre que caerá en las guerras carlistas. Aquí tenemos una pequeña iglesia y allí la otra. Sí, Castellote estará rodeada por ermitas. Ahí justo tenemos la ermita más importante para el pueblo, que es la ermita del Llovedor. ¿Por qué Llovedor? Porque cuenta la tradición que nuestra Virgen del Agua se apareció a un pastor y desde ese momento no dejó de manar agua. Por eso Llovedor, porque siempre parece que llueva, de ahí lo de Virgen del Agua. Las vistas son alucinantes, así que agradezco la visita que me has hecho por este castillo y me encantaría quedarme contigo a verlas y que me sigas explicando un poco estas fronteras. Pues muy bien, pues nosotros siempre encantados de enseñarte esta puerta del Maestrazgo. Teruel conserva el esqueleto defensivo que marcó su historia, portales medievales, grandes torres vigías y un enorme sistema amurallado. Javier. Buenos días, Nacho, aunque sea de nombre o de buenos días, porque hace bastante frío. Bueno, pero estás aquí de dueño de la muralla. Claro, este es el referente que tenemos del sistema amurallado de Teruel. Defensivo. Es un referente pequeñito. La muralla de Teruel tenía casi 3 kilómetros de perímetro 3 kilómetros. Y tenía muchas estructuras. Lo que pasa es que se conservan ocultas por las casas. ¿Y Teruel lo podríamos relacionar con esas órdenes militares tan potentes? Bueno, vamos a ver. Teruel se crea como una fortaleza, una plaza fuerte frente a los almohades, ¿vale? Claro. Como cabeza de la frontera. Pero en realidad los que defendían la ciudad era el concejo de Teruel, que tenía su caballería villana. ¿Recorremos y me enseñas esta muralla? Perfecto, vamos adelante. La caballería villana fue la milicia urbana que custodió durante 2 siglos el recinto amurallado de Teruel. Desde la fundación de la ciudad en 1171 hasta el siglo XIV, cuando la corona de Aragón toma la taifa de Valencia. Teruel fue concebida en esencia para la guerra. Por eso resistió durante décadas el asedio continuo. Y en esa fortificación, el acueducto se convirtió en una obra de ingeniería medieval vital, la arteria que traía vida a la ciudad. Durante siglos,
el agua de la Peña del Macho recorrió casi 5 kilómetros a través de minas subterráneas, arquetas y más de 12.000 arcaduces de cerámica atravesando barrancos y la propia muralla. A finales del siglo XVI, el rey Pedro IV ordenó su reconstrucción, transformando Teruel en una fortaleza moderna, muros de mampostería reforzada, torres de vigilancia que miraban hacia un horizonte lleno de enemigos. Mientras las órdenes militares levantaban castillos en Alcañiz, Castellote o Valderrobres, Teruel defendía su vida tras esta muralla. Una muralla que era mucho más que arquitectura, era pura supervivencia. Bueno, pues aspilleras carlistas, pero luego veremos unas mucho más interesantes. Y ahora, en esta especie de hueco, ventana que ves aquí, sí, es, digamos, la entrada de agua del acueducto de Teruel, del acueducto de Pierre. Que la muralla ha sido reutilizada, ha sido reconvertida a lo largo de diferentes momentos bélicos. ¿Y aquí llegaba el agua? Aquí llegaba el agua, volvía a salir por otro lado, volvía a entrar por la muralla y iba hasta la plaza y siete fuentes más. Bueno, a ver, Javier. Y aquí ya estamos con el parapeto carlista, que es un parapeto solamente pensado para recibir impactos de bala, no de cañón, y además tenía 2 niveles de aspilleras. Si te das cuenta, uno primero para disparar a los que estaban un poco más lejos y después unos más bajos, pues si se te aproximaban, pues si habías fallado. Bienvenido a la Torre de la Bombardea. Se llamaba la Torre de la Bombardea porque aquí se situaban, es una torre de artillería, aquí se situaba parte de la artillería de Teruel. Teruel, aunque parezca mentira, empezó a tener artillería desde momentos tempranos. En el año 1411 ya tenía una bombarda. Casi no había ciudades en Aragón que tuvieran bombardas. Y Teruel tenía bombardas. Tenía Zaragoza. ¿Qué sería la bombarda? Pues la bombarda es como una especie de cañoncito que se cargaba por delante, disparaba, hacía mucho ruido y si te pillaba delante te mataba, pero era más la impresión que generaba que los daños que podía causar. Bueno, pues ya estamos arriba. Bueno, hemos elegido el mejor día para subir a las torres de Teruel. Un poco de aire, pero está bastante bien. Y veas que hay unas vistas que son espectaculares. Ahí tienes la catedral con su torre, ahí tienes San Martín, tienes todo el centro histórico, la Casa de la Comunidad. Yo creo que esto está muy bien. ¿Aquí se acaba nuestra visita? No. Te he dejado para el final lo más interesante y lo más exclusivo de la ciudad de Teruel. La Torre de la Bombardera se levantó en un momento de cambio en el arte de la guerra. Sus aspilleras, que nuestro escáner nos muestra puntiagudas, parecen preparadas para seguir lanzando proyectiles. Esta torre no solo era capaz de resistir el golpe seco de las primeras bombardas, sino que también era capaz de almacenarlas. Entre cámaras superpuestas y angostas troneras, los artilleros vigilaban el horizonte ante cualquier avance de los adversarios. A poca distancia, coronando un sector del arrabal, se alza el Torreón de Ambeles. Su compleja figura está formada por una planta en forma de estrella mudéjar y un exterior que se despliega en múltiples caras. Cada arista sobresaliente protegía la fortaleza de los proyectiles enemigos, una respuesta a los nuevos cañones que empezaban a dominar en las técnicas militares. Bueno, pues ya estamos aquí delante de Torreón. ¿Este es el famoso Torreón? Sí, porque pasan los turolenses todos los días y es el Torreón más exclusivo de todo el recinto amurallado de Teruel y seguramente de los más exclusivos de Aragón. O sea, la gente igual no es consciente de la importancia de esta torre. Y 40 años después alguien ha conseguido la llave y podemos entrar. Efectivamente. Es un privilegiado, ¿eh? Oye, yo te sigo. Venga, pues adelante, vamos allá. Javier, esto es único, ¿no? Sí que es único. Y has entrado además por un sitio que no es el normal. Esta torre estaba adosada al Alcázar Real. Entonces se accedía desde arriba.
Esta puerta se abrió después. Entonces ahora en realidad estás en lo más profundo de la torre. Y aquí ya estamos en la planta intermedia, donde yo creo que lo vas a ver todo mejor. Ahora se entiende. Tú piensas que aquí se colocaba la bombarda y desde aquí se disparaba, ¿no? Esta torre fue hecha por un auténtico genio militar, muy conocido a nivel internacional, que es Ramiro López. Fíjate si es conocido a nivel internacional, que incluso alguno de sus diseños, el del Castillo de Salses, en el Rosellón aragonés, aparece en los dibujos, en el Código de Madrid de Leonardo da Vinci. Esta fue la torre que seguramente le catapultó a la fama. ¿En serio? Sí, porque estaba al lado del Alcázar Real. O sea, y los reyes católicos, cuando vinieron en el año 1482, vieron la torre. Reyes católicos confían en esta persona como su arquitecto, como ese erudito, pero, o sea, está diciendo que son 8 puntas de esa estrella, pero que se multiplican. Sí, giran 22 grados y medio. Y fíjate tú su genialidad, que en la zona de inserción de la estrella de 8 puntas con la de 16 puntas, metieron la tronera por una parte, abajo, que está en la estrella de 8 puntas, y el elemento saliente fuera, que es desde donde podían mirar para apuntar y desde donde podían controlar por si se te ponían en la parte de abajo de la torre. El Torreón de Ambeles es uno de los ejemplos más singulares de la ingeniería militar hispana en el siglo XV. Su diseño, atribuido a Ramiro López, alcanza la perfección. Una pieza geométrica impecable que sorprende aún más cuando nuestro escáner nos permite elevarnos y seccionarla. La planta del torreón revela su secreto. Una estrella mudéjar de 8 puntas formada por 2 cuadrados girados de 45 grados. Un motivo muy presente en Teruel y en el propio Alcázar Real, al que se adosaba. A esta estructura se añaden 2 elementos defensivos más, un círculo central que sirve de sala y otro menor para la escalera de caracol. El resultado es una fortaleza geométrica sin parangón en el recinto amurallado. Todo el edificio está levantado en sillares cuidadosamente tallados, sin aperturas al exterior en sus niveles principales, reforzado con bóvedas hemisféricas de ladrillo. Hoy, vista desde el escáner, emerge su verdadera condición. Un ejercicio de precisión geométrica que convirtió a Teruel en un laboratorio militar en tiempos de los Reyes Católicos.